Imagina por un momento que estás viviendo en un mundo en el que todo lo que conoces, cada estructura, cada costumbre, cada sistema que pensabas que era inquebrantable, comienza a desmoronarse. La violencia está desatada, la corrupción es la norma, y lo que una vez consideraste sagrado ya no tiene valor. En medio de este caos, escuchas una voz que te llama a hacer algo radical, algo que va contra todo lo que la sociedad dice que es normal. Es una voz que te llama a construir, a edificar algo que parece inútil ante los ojos de los demás. Pero en lo profundo de tu ser, sabes que esa voz no está equivocada. Sabes que esa voz te está llamando a ser diferente. Esta es la historia de Noé, pero no solo la de él, esta puede ser también tu historia. Dios todavía está llamando a personas como tú y como yo para ser Noé en nuestros tiempos. Hoy, exploraremos uno de los relatos más poderosos y transformadores de la Biblia, la historia del Arca de Noé. Y no es solo un relato de tiempos antiguos, es una historia que tiene un mensaje impactante para tu vida hoy. Si quieres saber cómo puedes ser parte del plan de Dios en medio de las tormentas que enfrentas, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar tu vida. La sociedad de hoy, un espejo del pasado. Hablemos de la sociedad en la que vivimos. Miramos a nuestro alrededor y vemos violencia, divisiones, injusticias, y nos preguntamos, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde quedó el respeto por lo sagrado? Es fácil sentirnos abrumados, sentir que el mundo está fuera de control. Pero la verdad es que no es la primera vez que la humanidad ha estado en esta situación. La Biblia nos enseña que en los tiempos de Noé, la maldad de la humanidad había llegado a tal punto que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio. Y lo más impactante es que la historia de Noé no es solo un relato de tiempos antiguos, es una advertencia y una lección para nosotros hoy. ¿No te parece que vivimos en tiempos similares? La gente busca la gratificación inmediata, el poder a toda costa, el control sin pensar en el prójimo. Y en medio de todo esto, el llamado de Dios sigue vigente. Dios sigue buscando personas que, como Noé, estén dispuestas a escuchar su voz, a ir en contra de la corriente del mundo y a ser portadores de su verdad y su luz. Noé no era un superhombre, no era un ser especial fuera del alcance de los demás, era un hombre como tú y como yo, pero su fe lo distinguió. Y hoy, tú también puedes ser distinguido por tu fe si estás dispuesto a escuchar el llamado de Dios. El mensaje que Dios le dio a Noé es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. La pregunta es, ¿estamos escuchando? En un mundo que parece estar perdiendo el rumbo, necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ser como Noé, a construir arcas de fe, de obediencia y de compromiso con la palabra de Dios. Si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que te unas a esta comunidad de creyentes. En Testimonios de Fe, compartimos historias de cómo Dios sigue obrando en la vida de las personas hoy en día. Este es un lugar para fortalecer tu fe, para encontrar apoyo en medio de las tormentas y para recordar que, aunque el mundo a nuestro alrededor esté en caos, Dios siempre tiene un plan. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta familia de fe. Juntos, podemos construir el arca espiritual que nos guiará a través de las tormentas de la vida. La maldad de la humanidad y el llamado de Noé. La Biblia nos dice que en los tiempos de Noé, la maldad del hombre había alcanzado su punto más bajo. En Génesis 6:5, leemos, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No fue una decisión ligera para Dios decidir enviar un diluvio sobre la tierra. Dios no es un Dios que se deleite en la destrucción, pero el nivel de corrupción y maldad había llegado a tal punto que no quedaba otro remedio. Este mundo estaba en completa decadencia moral, y Dios decidió hacer algo radical para restaurar su creación. Pero aquí está lo interesante, en medio de esta sociedad oscura y corrupta, había un hombre que sobresalía, un hombre que vivía de manera diferente. Génesis 6:9 nos dice, Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En un mundo donde todos se alejaban de Dios, Noé decidió caminar con él. Y es esta elección la que cambió el destino de Noé y de toda su familia. Dios llamó a Noé a una tarea que desafió todo entendimiento humano. Le pidió que construyera un arca, un barco de proporciones masivas, para salvar a su familia y a los animales de cada especie. Ahora, hay algo que debemos entender, en ese momento, la idea de un diluvio no tenía precedentes. Noé no tenía pruebas tangibles de que un cataclismo se avecinaba.
No había señales en el cielo, ni informes meteorológicos que indicaran que venía una tormenta. Sin embargo, Noé creyó en la palabra de Dios. ¡Qué lección tan poderosa! ¿Cuántas veces Dios nos llama a hacer algo que no tiene sentido en lo natural? Quizás Dios te está llamando hoy a hacer algo que parece imposible, algo que desafía la lógica y las expectativas de los demás. Tal vez sientes que estás construyendo tu propia arca en medio de un mundo que no entiende lo que estás haciendo. Pero recuerda, Noé fue llamado a hacer lo imposible, y fue su fe, no sus circunstancias, lo que lo llevó a cumplir el propósito de Dios en su vida. La construcción del arca, un acto de fe radical. La construcción del arca no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. La Biblia no nos da una cifra exacta de cuánto tiempo tomó, pero muchos estudiosos creen que pudo haber sido entre 50 y 100 años. Imagina eso. Años de trabajo constante, día tras día, cortando madera, ensamblando piezas, sin ver una sola gota de lluvia. Durante todo ese tiempo, Noé enfrentó la burla, el desprecio y el rechazo de los que no comprendían lo que estaba haciendo. En aquellos tiempos, construir un barco de tal magnitud era una locura. No había grandes cuerpos de agua cercanos, ni había precedentes de una inundación de tal magnitud. Sin embargo, Noé continuó con su tarea, confiando plenamente en lo que Dios le había dicho. Cada golpe de martillo, cada tabla que colocaba, era un acto de fe. Y este es un recordatorio para nosotros hoy. A menudo, la fe se muestra no en los grandes actos, sino en los pequeños pasos de obediencia diaria. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde nuestra fe es desafiada? Puede que no estemos construyendo un arca física, pero cada uno de nosotros tiene una arca que construir en nuestras vidas. Tal vez Dios te está llamando a mantener la fe en tu matrimonio, a continuar trabajando en una relación difícil, o a perseverar en un trabajo donde no ves los frutos inmediatos. La lección de Noé es clara: la fe no se trata de entender todo, se trata de confiar en lo que Dios ha dicho, incluso cuando no tiene sentido para los demás. El diluvio, el cumplimiento de la promesa divina. Finalmente, después de años de trabajo y dedicación, el día llegó. La Biblia nos dice que cuando Noé y su familia entraron en el arca, Dios mismo cerró la puerta. Y entonces, comenzaron las lluvias. No fue una lluvia ligera o pasajera. Génesis 7, 11-12 describe cómo las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es importante notar que el diluvio no fue solo una lluvia desde el cielo. Las fuentes del gran abismo también se rompieron, lo que significa que el agua no solo venía de arriba, sino también de abajo, de la propia tierra. Este era un evento cataclísmico, un juicio divino sobre la tierra que no tenía precedentes. Todo lo que no estaba dentro del arca fue destruido. La humanidad y todas las criaturas que no estaban protegidas por el arca perecieron. Aquí es donde encontramos una de las enseñanzas más profundas de este relato. El arca representa la protección de Dios, su misericordia y su provisión para aquellos que caminan con Él. En medio del juicio, Dios siempre provee una vía de escape para aquellos que le son fieles. Noé y su familia estaban a salvo, no porque fueran mejores que los demás, sino porque eligieron confiar en Dios y obedecer su palabra. Esta es una poderosa lección para nosotros hoy. En medio de las tormentas de la vida, Dios siempre tiene un arca preparada para aquellos que confían en Él. La vida dentro del arca, un tiempo de espera y confianza. Imagina lo que fue estar dentro del arca por 40 días y 40 noches. Noé y su familia no solo enfrentaron la tormenta exterior, sino también el desafío de la espera. Dentro del arca, había animales de todas las especies, y Noé y su familia debían alimentarlos, cuidarlos y convivir con ellos en un espacio limitado. No había ventanas grandes que les permitieran ver lo que estaba sucediendo afuera, solo una pequeña abertura para que entrara luz. ¿Qué acto de fe fue para Noé? En la vida, muchas veces nos encontramos en situaciones similares. Sabemos que estamos bajo la protección de Dios, pero no podemos ver claramente lo que sucede a nuestro alrededor. Las tormentas están ahí fuera, y aunque estamos a salvo, sentimos la incertidumbre del tiempo. El tiempo de espera en nuestras vidas puede ser uno de los desafíos más grandes a nuestra fe. Queremos respuestas inmediatas, queremos ver el resultado ya, pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Para Noé y su familia, el arca fue un refugio, pero también un lugar de aprendizaje.
Aprendieron a depender completamente de Dios, a esperar en su tiempo y a confiar en que Él los llevaría a tierra firme una vez más. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en un arca, esperando que pase la tormenta? Quizás estás en una situación donde has obedecido a Dios, has seguido su palabra, pero aún estás esperando ver el resultado. La historia de Noé nos enseña que Dios no olvida a aquellos que le son fieles. Puede que la tormenta dure más de lo que esperabas, pero siempre tiene un propósito, y Dios nunca te abandonará en medio de ella. El final del diluvio, la promesa de Dios y el arco iris. Después de 40 días de lluvia, el agua cubrió la tierra completamente. Pero Noé y su familia no salieron inmediatamente del arca. La Biblia nos dice que las aguas tardaron 150 días en comenzar a bajar, Génesis 8:3, y que luego Noé esperó pacientemente, enviando primero un cuervo y luego una paloma para ver si las aguas se habían retirado lo suficiente para encontrar tierra seca. Finalmente, después de meses de espera, la paloma regresó con una rama de olivo, una señal de que las aguas habían menguado y que la tierra comenzaba a renacer. Este momento en la historia simboliza algo hermoso, el renacimiento, la restauración después de la tormenta. Dios no solo destruye para juzgar, también construye para restaurar. La rama de olivo es un símbolo de paz, de renovación, de nuevas oportunidades. En nuestra vida, después de cada tormenta, Dios nos ofrece una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. No importa cuán grande haya sido la tormenta en tu vida, siempre hay un momento de renovación. Siempre hay un arco iris al final de la lluvia. Cuando finalmente las aguas se retiraron y Noé y su familia pudieron salir del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en gratitud. Y fue en ese momento cuando Dios hizo una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. En Génesis 9, 11-13, Dios dice, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris que vemos en el cielo es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Es una señal de su promesa, de que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Pero también es un recordatorio de que, aunque enfrentemos tormentas en nuestra vida, siempre hay esperanza al final. Dios no solo es un Dios de justicia, también es un Dios de misericordia, de segundas oportunidades y de restauración. Ser como Noé en tiempos modernos. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es una lección viva para nosotros hoy. Vivimos en tiempos en los que la corrupción, la violencia y la inmoralidad parecen dominar el mundo. Pero en medio de todo esto, Dios sigue buscando hombres y mujeres que, como Noé, estén dispuestos a caminar con Él. Dios está buscando personas que estén dispuestas a obedecer su voz, incluso cuando el mundo no lo entienda. La construcción del arca fue un acto de fe, un acto de obediencia radical. ¿Qué arca te está llamando Dios a construir en tu vida hoy? Tal vez Dios te está llamando a construir un arca de fe para proteger a tu familia en medio de un mundo lleno de caos. Tal vez te está llamando a ser un faro de luz en tu comunidad, a vivir una vida que sea un testimonio de su gracia y su poder. La historia de Noé nos enseña que la fe no es pasiva, es activa. Noé no se quedó esperando que la tormenta llegara, se preparó, construyó y confió en Dios. Hoy, Dios sigue llamando a personas como tú y como yo a construir arcas espirituales, a ser ejemplos de fe y obediencia en un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de salvación. Tal vez no enfrentaremos un diluvio físico, pero todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente su plan? La historia de Noé es un testimonio eterno del poder de la fe, de la obediencia y de la fidelidad de Dios. No importa cuán oscura sea la tormenta en tu vida, siempre hay esperanza cuando confías en el plan de Dios. Él es el mismo Dios que protegió a Noé y a su familia, y Él sigue siendo fiel hoy. Nunca olvides que el arco iris en el cielo es una señal de su pacto, una promesa de que siempre estará contigo, incluso en las tormentas más grandes. Así que, ¿qué arca te está llamando a construir? Amigo, si sientes que Dios te está llamando hoy, no ignores esa voz. Al igual que Noé, tú puedes ser parte del plan de Dios para salvar y restaurar lo que está roto. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentes, Dios siempre tiene un plan,
siempre tiene un arca preparada para aquellos que confían en Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Testimonios de Fe. Aquí compartimos historias de personas que, como Noé, han confiado en Dios en medio de sus tormentas. Suscríbete a nuestro canal, únete a esta familia de fe, y juntos sigamos construyendo arcas espirituales para enfrentar las tormentas de la vida.